Buenos días, mi nombre es Bernardino Beltrán Díaz, soy estudiante del curso de Diseño de Sistemas de Tratamiento de la Universidad de San Gil y les voy a explicar un artículo titulado Design and Construction of Prototype for Arsenic Retention and Mining Contaminated Waters by Application of Nanoparticles Based Technosols. Diseño y construcción de un prototipo para la retención de arsénico en aguas contaminadas por minería mediante tecnosoles y nanopartículas. Es un artículo realizado en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Sangolquí, en Ecuador. Continuando con la introducción, a worldwide problem is the contamination of the environment due to mining process, and even more so when such activities are developed in sensitive areas without any legal control. In this respect, a rise artisanal and illegal mining led to an increase in heavy metal pollution in the province of Oro Ecuador. These mining activities have caused serious damage in areas near rivers of effluents. In response to encountered mining pollution problems, this current study proposes the use of technosol combined with nanoparticles in order to recover polluted soil and water. El planteamiento del problema se fundamenta en la contaminación de las aguas superficiales por la minería. Entonces, lo que plantean es el empleo de tecnosoles elaborados con residuos no peligrosos en combinación con nanopartículas para recuperar suelos y aguas contaminadas por actividades de explotación minera. Y para ello plantean la elaboración de un prototipo. La fundamentación conceptual del artículo se sustenta en 6 pilares. Mining tailings, arsenic AS, technologies for AS removal, permeable reactive barriers, nanoparticles, and technosols. The general objective is design the hydraulic parameters for the prototype for arsenic retention in water contaminated with mining through the uses of technosols and nanoparticles in order to obtain the necessary information to move from prototype to file through the dimension and construction of the proposed treatment system to scale within the Sangolquí campus of the University of the Armed Forces. The materials and methods are: sampling was performed within in air between tombs of Zaruma, Portobelo, and Piñas, en la provincia del Oro en Ecuador. Number 2, soil samples were taken for 2 locations, S1 and S2. Number 3, mine tailings were collected in sedimentation pools, A1, located in Santa Mónica Plant, Portobelo. Bueno, acá lo que se realizó fue que tomaron 2 muestras de suelo y una muestra de un agua residual de una planta ubicada en Portobelo. Las 2 muestras de suelo, lo podemos ver en la imagen inferior izquierda, son suelos con altos contenidos de hierro. Ahora, la síntesis de las nanopartículas se realizó de la siguiente forma. Entonces se colocan 3 litros de agua, ya sea de pozo o de lluvia previamente filtrada, entonces que no tenga ningún componente como cloro, ¿sí? Que sea totalmente agua limpia. Agregar 60 gramos de arcilla del suelo 1. El suelo 1 es uno de los que tiene, de las 2 muestras, contiene mayor cantidad de hierro. Se procede a hacer una agitación por 5 minutos y se deja decantar la mezcla por 2. Después se pasa al reactor únicamente la fase líquida y en el reactor se añaden 12 mililitros de cloruro férrico, 10.2 mililitros de
sulfuro de sodio, y se debe cerrar el reactor y se procede a una nueva agitación. Entonces, finalmente se agregan 120 mililitros de bromhidruro de sodio a una concentración de 0.4 mol. En cuanto a la elaboración del prototipo, acá la imagen nos muestra la imagen lateral y las imágenes transversales de la elaboración. Este prototipo fue construido en hormigón para las paredes, con una pendiente del 2%, y en medio se colocaron barreras en forma de ventanas electrosoldadas. La imagen muestra cómo son las barreras electrosoldadas, donde se van a colocar las bolsas con unas ciertas cantidades de tecnosuelos o tecnosols. Acá tenemos una vista superior donde identifica la ubicación de los ángulos donde se van a colocar las barreras, las compuertas por donde se va a abrir los pasos de agua, los cálculos hidráulicos. Entonces acá en esa vista superior se ve cuáles son los recorridos del caudal, ¿sí? Y algunas de las ecuaciones que utilizaron para realizar los cálculos hidráulicos en el prototipo. Y pues esta es finalmente el prototipo que se construyó en campus. Entonces está compuesto por un tanque inicial, unas platinas con secciones de perfiles soldadas, las tapas, las compuertas para abrir el paso del agua, el tanque final y el canal de tratamiento. Entonces en el canal de tratamiento es donde se colocan las barreras con el tecnosuelo. Acá tenemos una imagen de las barreras electrosoldadas y unas bolsas en geotextil donde se colocó el suelo con las nanopartículas para realizar el tratamiento. Terminada la etapa de diseño y construcción, se procede a la experimentación en prototipo. En la imagen de la izquierda vemos el tanque de almacenamiento con la compuerta ya con cierta cantidad de agua contaminada. En la parte derecha, la imagen de la derecha, vemos las barreras electrosoldadas con las bolsas de geotextil, donde se depositan los tecnosols. Terminada la etapa de diseño, construcción y experimentación, se procede a los resultados y discusión. Inicialmente se presenta la caracterización del suelo, pues la muestra S1 y la muestra S2, donde se especifica el porcentaje de materia orgánica, el pH, la capacidad de intercambio catiónico, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad y el estudio de granulometría. En cuanto a la caracterización química de los componentes del suelo, en azul muestran los resultados de la muestra 1, en naranja la muestra 2 y en azul oscuro los límites de la normatividad según la normatividad ecuatoriana. Entonces, en cobre no supera la normatividad, en cadmio el suelo 1 supera, el suelo 2 también alcanza a superar, en cromo no supera la normatividad, en plomo la muestra del suelo 1 supera, las demás no presentan ninguna alteración o que supere los límites de la normatividad. Y los contenidos de hierro, está en la imagen de la derecha, el suelo 2 presentó mayor concentración, mayor porcentaje de hierro para la aplicación de las nanopartículas. La caracterización del relave, que fue el agua residual que se tomó de la piscina, de la planta de tratamiento, tiene los siguientes componentes. Entonces el pH se encuentra en 6.49, la conductividad en 1336, el potencial de redox 117.38 y la temperatura de 29 grados en el momento que se tomó la muestra. Y los componentes químicos, entonces el relave supera el límite de la normatividad ecuatoriana, en cromo no alcanza a superar,
En plomo tampoco, arsénico presenta el 0.039 en relación a un 0.1, que es el máximo que permite la normatividad. En níquel tampoco supera, pero en cobre sí tiene una concentración de 23.24 y el máximo que se permite es de 1. Entonces tiene una alta concentración de cobre. El zinc no alcanza a superar los límites y no tiene presencia de hierro. The nanoparticle characterization is the iron content in nanoparticles is 41.05. This is about the times compared in salt, which is only 3.85 Fe. These results confirm the fact that these tiny particles have elemental iron monoparticles coated with iron sulfide. Acá lo que se resume es que el contenido de hierro de las nanopartículas es de 41.05 en comparación de 3.85, que es lo que contiene la muestra de suelo. Entonces, por eso se decide realizar la combinación entre el suelo y las nanopartículas. En prototipos se tuvieron en cuenta 10 pruebas, donde se midieron caudal máximo de salida por la compuerta 1, recorrido entre las barreras y los tiempos de primer flujo, vacío de tanque y el tiempo de retención. En la prueba 1, entonces en los 5 ciclos, entonces acá se empezó a hacer las mediciones de la retención de arsénico. En la tabla del lado izquierdo vemos los porcentajes de remoción en cada uno de los ciclos, y en la imagen del lado derecho podemos observar que para la prueba número 1, que se encuentra en verde, y la prueba número 2, que se encuentra en azul, en el gráfico de líneas, se obtuvo una mayor retención en la prueba 1, en el ciclo número 5, donde superó el 25% de remoción de arsénico. Esta es una imagen del recorrido del agua en el prototipo. Y bueno, acá tenemos los resultados, o lo que se tuvo en cuenta para las pruebas de la prueba 7, 8, 9, 10, ¿sí? O sea, las siguientes, donde también se tuvieron las mediciones de los tiempos de flujo, las distancias entre placas y los caudales. Esto obtuvo unos resultados en los ciclos 1, 2, 3, 4 y 5, donde se presenta la variación de la retención de arsénico en cada uno de los ciclos, y pues los tiempos de retención por cada una de las secciones transversales del prototipo. Entonces, en la imagen podemos ver que se obtiene una mayor porcentaje de retención en la prueba 9.1, superando, bueno, llegando así al 70% de remoción de arsénico. Las pruebas 8, la 10.1 y la 10.2, entonces se realizaron 10 ciclos para la remoción de arsénico. Acá vemos los porcentajes de remoción, y donde se obtuvo mayor rendimiento fue en el ciclo 10, en la prueba 10.2, donde se supera el 70% de la remoción de arsénico. Ya finalmente las conclusiones. Entonces se puede observar que la combinación de los tecnosoles con las nanopartículas, en una relación del 97% de suelo y el 3% de nanopartículas, pues se alcanzó una retención media del 70% para los siguientes metales pesados: cobre, cadmio, zinc, plomo, cromo y arsénico. En la presente investigación también se comprobó la validez de algunos estudios que se habían realizado en épocas anteriores, donde se aseguraba que la remoción de arsénico de esos tecnosoles era del 29%, en comparación al 100% del uso del suelo.